Hay una diferencia entre desaparecer y ser encontrado muerto. Cuando alguien muere hay un cuerpo. Hay evidencia. Hay algo que permite construir una historia aunque sea incompleta. Cuando alguien simplemente desaparece no hay nada. Solo el espacio que dejó. Y las preguntas que ese espacio genera. En diciembre de 1903 hombres desaparecieron de una isla remota en el Atlántico Norte. No dejaron cuerpos. No dejaron notas. No dejaron ninguna explicación de lo que había ocurrido. Solo dejaron una mesa puesta. Una silla volcada. Y un diario con unas últimas entradas que dan más miedo mientras más se leen. Han pasado 124 años. Y todavía no sabemos qué pasó con los guardianes del faro de Flannan. Las Islas Flannan son un pequeño archipiélago en el Atlántico Norte a unos 30 kilómetros al oeste de las Hébridas exteriores de Escocia. Son islas pequeñas, rocosas, azotadas permanentemente por vientos que pueden alcanzar velocidades devastadoras. No hay árboles. No hay vegetación alta. Solo roca y mar y viento. El faro fue construido en 1899 para guiar a los barcos que navegaban esa zona especialmente traicionera del Atlántico. Para operarlo se necesitaban 3 guardianes que vivían en turnos rotativos de 4 semanas en la isla. Un turno de 4 semanas en esa isla en invierno no era para personas débiles de carácter. Era aislamiento total, viento constante, frío permanente, y el mar en todas las direcciones hasta donde alcanzaba la vista. En diciembre de 1900 los 3 guardianes asignados eran James Ducat, el responsable principal con 20 años de experiencia, Thomas Marshall el segundo, y Donald MacArthur el auxiliar. 3 hombres profesionales, conocidos por su seriedad y responsabilidad. El tipo de personas que nadie esperaría que simplemente desaparecieran. El 26 de diciembre de 1900 el barco de suministros Hesperus llegó a las Islas Flannan para el relevo habitual. El capitán notó algo inusual antes de llegar a la isla. El faro no estaba encendido. Para un faro en esa zona del Atlántico apagarse no era una opción. Esa luz era la diferencia entre que un barco encontrara su rumbo o se estrellara contra las rocas. Que estuviera apagada era ya una señal de alarma grave. Cuando los hombres del Hesperus desembarcaron no hubo nadie en el muelle para recibirlos. Eso tampoco era normal. Subieron al faro. La puerta exterior estaba cerrada pero no con llave. Entraron. Y encontraron algo que ninguno de ellos supo cómo procesar. La cocina estaba intacta. La mesa puesta. La comida servida y a medio comer. Las tazas de té todavía en sus lugares. Una silla estaba volcada junto a la mesa. Como si alguien se hubiera levantado de golpe y con urgencia. No había nadie. En toda la isla. No había nadie. Los hombres del Hesperus registraron el faro de arriba a abajo. Todo estaba en su lugar. El equipo del faro funcionaba correctamente excepto porque nadie lo había encendido esa noche. Las camas estaban tendidas. La ropa personal de los 3 guardianes estaba colgada en su lugar. Solo faltaba el impermeable de MacArthur. Lo cual sugería que MacArthur había salido apresuradamente con el tiempo suficiente para coger el impermeable. Pero Ducat y Marshall habían salido sin los suyos. En diciembre. En esa isla. En el Atlántico Norte. Salir sin impermeable en esas condiciones no era negligencia. Era imposibilidad. Nadie sale voluntariamente sin impermeable al exterior de esa isla en invierno. A menos que no hubiera tenido tiempo de cogerlo. A menos que algo los hubiera hecho salir de manera tan repentina que el tiempo de alcanzar un impermeable colgado en la pared no hubiera estado disponible. 2 de los 3 hombres habían salido sin impermeable. Al mar en diciembre. Y no habían vuelto. En el faro encontraron el diario de servicio que los guardianes estaban obligados a mantener. Las últimas entradas cambiaban el caso de manera fundamental. El 12 de diciembre Thomas Marshall había escrito que el tiempo era el peor que había visto en sus años de servicio. Que los vientos eran aterradores. Que James Ducat estaba callado y sombrío. Que MacArthur lloraba. MacArthur era conocido por ser uno de los hombres más duros de la región. Un hombre que había sobrevivido condiciones extremas sin inmutarse. Llorando. El 13 de diciembre otra entrada. La tormenta continuaba. Los 3 hombres rezaron. El 15 de diciembre la última entrada. Decía que la tormenta había amainado.
Que el mar estaba en calma. Que Dios estaba sobre todo. Después de eso no había más entradas. Los investigadores que revisaron el diario señalaron dos anomalías perturbadoras. Primera. Los registros meteorológicos de la zona para esas fechas no mostraban ninguna tormenta de la magnitud que Marshall describía. El tiempo había sido difícil pero no extraordinariamente peligroso. Entonces, ¿qué había aterrorizado tanto a esos tres hombres experimentados que uno de ellos había llorado? Segunda. La última entrada era del 15 de diciembre. El Hesperus llegó el 26. 11 días entre la última entrada del diario y la llegada del barco de relevo. 11 días sin ningún registro. Como si algo hubiera ocurrido el 15 de diciembre. Y después de ese día nadie hubiera quedado para escribir nada más. Los investigadores de la época propusieron varias explicaciones. La más aceptada oficialmente fue que una ola gigante los había arrastrado al mar. Hay evidencia que la apoya parcialmente. En la zona oeste de la isla donde estaban los amarres de los equipos, los investigadores encontraron señales de daño por agua de mar. Una caja de herramientas desplazada. Cuerdas enredadas. Como si una ola muy grande hubiera llegado a esa zona. Pero hay problemas con esa teoría. Primero, los registros meteorológicos no indicaban condiciones para olas de esa magnitud el 15 de diciembre. Segundo, esa zona de la isla está a una altura considerable sobre el nivel del mar. Para que una ola llegara ahí en las condiciones reportadas habría tenido que ser extraordinariamente inusual. Tercero, y esto es lo que más perturba a quien estudia el caso con detalle. Si una ola arrastró a los tres hombres al mismo tiempo, los tres tendrían que haber estado en ese punto de la isla simultáneamente. ¿Por qué los tres habían dejado el faro al mismo tiempo? ¿Por qué dos de ellos habían salido sin impermeable? ¿Qué los había llevado a ese punto de la isla? Ninguna teoría responde esas preguntas de manera satisfactoria. Hay detalles del caso que permanecen sin respuesta 124 años después. El primero es la silla volcada. Una silla volcada en una mesa puesta con comida a medio comer sugiere que alguien se levantó de manera abrupta e inesperada en mitad de una comida. ¿Qué vieron o escucharon que los hizo levantarse tan abruptamente? El segundo es el diario. Si la tormenta que describía Marshall no correspondía con los registros meteorológicos reales, ¿qué estaba describiendo? ¿Qué había aterrorizado tanto a esos hombres que uno de los más duros de la región había llorado? El tercero es el silencio de 11 días. Entre la última entrada del 15 de diciembre y la llegada del Hesperus el 26, el faro debía haber sido operado normalmente. El faro debía haber estado encendido cada noche. No lo estaba. 11 noches sin luz en uno de los pasos marítimos más peligrosos del Atlántico Norte. Lo que significa que nadie había operado el faro durante 11 días. Tres hombres profesionales que tenían como única responsabilidad mantener esa luz encendida dejaron de hacerlo 11 días antes de que llegara el barco de relevo. No porque no quisieran, sino porque algo había ocurrido el 15 de diciembre. Y después de ese día los tres habían desaparecido. Para siempre. El caso del faro de Flannan fue investigado por las autoridades escocesas y por el organismo responsable de los faros en esa época. La conclusión oficial fue accidente por ola. Nadie quedó completamente satisfecho con esa explicación. Los tres guardianes nunca fueron encontrados. Ni sus cuerpos. Ni ningún objeto personal. El mar no devolvió nada. El faro de Flannan siguió operando durante décadas después del incidente. Con otros guardianes. Con otros turnos. Varios de esos guardianes posteriores reportaron experiencias extrañas durante sus turnos. Sonidos inexplicables. Sensaciones de no estar solos. Ninguno quiso hacer declaraciones formales al respecto. Pero tampoco aceptaron segundos turnos en la isla. Lo que pasó el 15 de diciembre de 1900 en esa isla remota del Atlántico Norte es una de las preguntas sin respuesta más persistentes de la historia marítima. Tres hombres desaparecieron. Y el único registro que dejaron fue un diario que describía un terror que los registros meteorológicos no pueden explicar. Y una silla volcada junto a una mesa con la comida todavía servida. Si les gustó esta historia, denle like. Comenten qué teoría les parece más creíble. Y suscríbanse a Relato Oculto para no perderse el próximo caso. Nos vemos la próxima semana.